Hola a todos, bienvenidos a nuestro seminario en línea de la red Steno Arhus Latinoamérica. El día de hoy tenemos el gusto de contar con Carlos Toro Guamanchumo. Él es médico epidemiólogo peruano, es becario de la Forest Research Foundation y candidato doctoral en Edith Cowan University en Australia. Es director de OBMed y él ha tenido diferentes puestos en el Ministerio de Salud de Perú, porque tiene mucha experiencia. Y bueno, el día de hoy Carlos nos va a hablar sobre la carga de las enfermedades metabólicas y nos va a dar las perspectivas desde América Latina. Entonces, Carlos, sin más preámbulo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. El micrófono es todo tuyo. Adelante. Gracias, Omar. Por favor, me confirma de que se visualiza toda la pantalla ahí en grande porque ya no veo la... Excelente, sí, te escuchamos muy Sí, bien también. sí se ve todo grande o se ve la pantalla partida donde se ve como formato presentación chiquita y la siguiente? No, Todo grande. la veo en la presentación normal. Ah, ok, ok, ok. A ver, Ujú. tenemos un segundo. Bien. ¿Quieres cambiar? Eh, ¿Quieres probar? no, no, no. Ah, ok, O sea, me sí. interesa que se vea toda la Ujú, pantalla grande. ujú. Confirmo que sí. Ok. Adelante, ahora sí, Carlos, gracias. Bien, gracias nuevamente por la invitación. Disculpen, solamente que esté todo oscuro por acá, estamos de madrugada por Western Australia. Bien, como mencionó hace un momento Omar, el día de hoy voy a hacer una breve presentación sobre la carga de las enfermedades metabólicas, dando algunas perspectivas de relevancia desde América Latina. Este es brevemente para hacer un disclaimer, ya lo mencionó en realidad Omar, solamente mencionó que los comentarios que vaya a mencionar acá son opiniones personales, no representan ninguna postura, ninguna posición o ninguna opinión de las instituciones que se muestran en pantalla. ¿Cómo nace o cuál es el origen en realidad de esta presentación? Pues básicamente ese paper que publicamos hace no mucho y que de repente, al menos con la metodología, algunos estén familiarizados, son los famosos estudios de carga de enfermedad, Global Burden of Disease, que se publican en realidad anualmente, existen reportes que se publican anualmente de diversas maneras, y lo cierto es que investigadores, cualquier investigador en realidad, porque es data en teoría disponible que uno pueda acceder, puede tomar la decisión de escoger diferentes tipos de enfermedades, diferentes niveles de enfermedades. Vamos a mencionar un poquito sobre los diferentes niveles de enfermedades que tienen los GBD y pues justamente establecer qué análisis quiere realizar y naturalmente la data que quiere presentar. Entonces, básicamente, el 90% de esta presentación se sustenta en ese paper. ¿Qué es lo que voy a mencionar el día de hoy? Pues explicar brevemente cuál es la fuente de la información, que en realidad ya la dije, las métricas que se utilizaron. Vamos a comparar la carga en Latinoamérica versus las tendencias globales. Vamos a resaltar en realidad cuáles son las situaciones a nivel país. En realidad no todos los países a nivel de Latinoamérica, sino en realidad los países que justamente sobresalen por su carga de enfermedad más elevada. Y bueno, discutir algunas tendencias e implicaciones a nivel de repente de políticas públicas. Como mencioné hace un momento, la fuente de información en este caso fue el GBD. Nuevamente, esta información es disponible públicamente, los investigadores pueden acceder y tener información. Ahora, la fuente de la cual toma la información GBD para hacer justamente sus análisis, sus proyecciones, depende de justamente cuál sea la información que esté disponible en cada país, los estudios que estén disponibles en cada país. Vamos a conversar en realidad un poquito más de esto al final, cuando estemos hablando de las limitaciones que tienen este tipo de análisis, pero eh, rápidamente, sé que de repente la mayoría sabe, estos, en el GBD, en el carga de la enfermedad, básicamente lo que se presenta son estimaciones de incidencia, de prevalencia, años de vida ajustados por discapacidad, que son los ABAT o DALI, aquí se van a presentar en inglés, por decirlo así en inglés, y Guy, mortalidad de cada enfermedad. one Eh, other question I had for
¿Perdón? Hola. Te escuchamos, Carlos. Como que se escuchó la voz de alguien más, pero ya no lo Sí. escuchamos. Ah, ok, Escuchamos a ok, ti. ok, ok, gracias. Entonces, mencionaba de que nuevamente en estos GBD se pueden ubicar, o bueno, se presentan en realidad también los reportes diferentes estimaciones. Hablamos de estimaciones de incidencia, prevalencia, años de vida ajustados por discapacidad, que son los DALI, mortalidad para cada enfermedad. En este caso, eh, básicamente, las enfermedades que corresponden acá vendría a ser la diabetes tipo 2 y también el hígado graso no alcohólico, que es el MASLD. Sin embargo, también se proporcionan estimaciones de ABAT y de mortalidad por cada factor de riesgo, que en este caso vendría a ser la presión arterial elevada, que vamos a llamar hipertensión ahora, el índice de masa corporal elevado, obesidad, y el colesterol LDL elevado y precolesterol. Entonces, básicamente esto es lo que nos permite tener una serie de enfermedades, una serie de factores de riesgo y al final se puede armonizar los indicadores para justamente presentar los ABAT agrupados globales y relativos en realidad, así como también el tema de la mortalidad. Un tema importante a que de repente pueda, y puede estar sujeto a discusión en realidad, es de que eh, está incluido el tema de hipertensión, el tema de presión arterial alta. Y es cierto que algunos pueden decir, oye, pero ¿cómo es que calza la hipertensión dentro de las denominadas enfermedades metabólicas? Básicamente la decisión de incluir la presión arterial elevada en el estudio fue porque si bien típicamente no es considerada una enfermedad metabólica primaria, forma parte, por ejemplo, al menos del síndrome metabólico, uno, y dos, que probablemente es lo más importante, de todas maneras comparte mecanismos fisiopatológicos comunes. Hablamos de resistencia a la insulina, hablamos de inflamación crónica de bajo grado, hablamos de disfunción endotelial. Entonces, básicamente esa fue la razón por la cual se incluyó. Y por último, la métrica principal en realidad en los estudios de la carga de enfermedad, si bien también se reportan datos de mortalidad, básicamente es este. El indicador utilizado principalmente fue el de años de vida ajustados por discapacidad. Nuevamente son los DALI, en español son los ABAT, y su fórmula es bastante intuitiva. En realidad se calcula como la suma de los años de vida perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad. Y además también tenemos tasas reportadas que están estandarizadas por edad y expresadas por cada 100.000 habitantes. Vamos a hablar de todas maneras un poquito más de los DALIs en una de las diapositivas eh, posteriores. Básicamente este es el resumen de toda la presentación, en realidad, es cómo está Latinoamérica en el contexto global. Esta tabla resume la carga global, en realidad, de las enfermedades metabólicas que incluimos nosotros en el estudio y muestra qué países de América Latina figuran entre los cinco con mayor carga absoluta. Bien, eh, es importante diferenciar eso, ¿no? Porque por un lado tenemos la carga absoluta, aquí es donde entran aquí los Global DALIs o los Global ABAT, y otro tema ya es la carga relativa, que de alguna manera te permite probablemente hacer comparaciones más justas, ¿no? Porque trabaja, por ejemplo, con temas de tasas estandarizadas por edad. Eh, pero bien, en esta diapositiva básicamente el ranking que ha incluido Latinoamérica en el contexto global considera la carga absoluta como referencia. Entonces, ¿qué es lo que probablemente salta a primera vista? Es que México aparece dos veces. Primero en diabetes mellitus tipo 2, donde ocupa el cuarto lugar, con más de 3 millones de DALIs. Y solamente para igual poner en perspectiva, básicamente esto se traduce o se interpreta de manera un poco más amigable que en un solo año se pierden más de 3 millones de años de vida saludables en México por diabetes mellitus. Eh, Definitivamente es una cifra muy alta porque dentro del ranking que nosotros teníamos, básicamente es solamente superada por India, China y Estados Unidos, nuevamente a nivel global, o sea, considerando la carga de enfermedad global. Y bueno, México en realidad también aparece acá, también aparece en el tercer lugar para, vamos a llamarle hígado graso no alcohólico, para evitar conflictos entre las terminologías NAFLD, MASLD, MAFLD.
Entonces, para fines prácticos vamos a llamarle hígado graso no alcohólico. Y México también aparece aquí, en el tercer lugar global para hígado graso no alcohólico. Hablamos de 270.000 DALIs, que equivale nuevamente a más de 200 años perdidos por cada 100.000 habitantes. Y aunque el número absoluto es menor que en diabetes, vamos a ver, 3 versus 3,67 versus 75, de todas maneras sigue siendo preocupante porque en cuestión de esta enfermedad, o sea, a nivel de esta enfermedad, estamos hablando de que ocupa el tercer nivel, el tercer puesto. Estamos hablando de una carga considerable por enfermedad hepática asociada, disfunción metabólica. eh, Supera a Estados Unidos en este caso y está debajo solamente de India y de China. Ahora, hay un tema importante también, que nuevamente se va a mencionar al final, es que, como se mencionó casi al inicio, el GBD o la data en realidad justamente, la data que se tiene para todos los países puede sonar redundante, pero naturalmente depende de cada país. ¿Por qué lo menciono? Y nuevamente pese a que suene redundante, porque puede haber subreporte. Es más, hay subreporte. Este es uno de los escenarios en los cuales si queremos ser conservadores o políticamente correctos, se puede utilizar el término puede, pero usar o analizar en realidad GBD es básicamente ser consciente de que estás presentando datos con un subreporte importante, porque nuevamente esto depende de la cantidad y de la calidad de información que se tiene por país. Y lo cierto es de que no todos los países tienen cohortes, no todos los países tienen buenos estudios incluso transversales, y lo cierto es también de que algunos países, cuando ustedes revisan cuál es la fuente de información que se ha utilizado para estos GBD, puede ser de repente estudios de 50 pacientes, de repente todos pacientes con características homogéneas, pero de repente esta característica homogénea fue justamente el índice de grasa, perdón, el IMC muy alto, entonces vas a tener hígado graso no alcohólico de repente muy elevado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo menciono porque, de todas maneras, a nivel de Latinoamérica, México es uno de los países que tiene una mejor data en temas de enfermedades cardiometabólicas, mejor data en términos para potenciales análisis. Pero bien, esta es la situación de México, que aparece nuevamente dos veces en el caso de diabetes mellitus tipo 2, en el caso de hígado graso no alcohólico. Nuevamente estamos hablando de top 5 global. Estamos hablando de carga de enfermedad global. No estamos hablando de enfermedad relativa, tasas estandarizadas o no. Estas son las referencias que aquí los he mencionado, ¿no? Pero este ranking se construyó nuevamente en base a la carga de enfermedad global. Vemos aparte otro país que es Brasil. Y Brasil aparece en el quinto lugar en obesidad, con cerca de 4,75 millones de DALIs, una carga en realidad en obesidad incluso mayor que la de México, si hacemos la comparación en realidad con el tema de diabetes. Bueno, básicamente esto también confirma que Brasil es otro de los focos críticos de las enfermedades metabólicas en la región. Ahora, en contraste, para temas de presión arterial elevada y para temas de LDL, perdón, elevado, ningún país latinoamericano aparece en el top 5. Nuevamente, tomando como referencia la carga de enfermedad global. Bien, ahora, esto no significa definitivamente no significa que no sean problemas importantes, al contrario, son problemas importantes. Es básicamente simplemente que su carga absoluta de hipercolesterolemia y hipertensión no supera la de las otras regiones del mundo. Entonces, en conjunto, esta tabla pone en perspectiva que México, que Brasil, concentran buena parte del peso metabólico de América Latina, son los regional heavyweights a nivel de Latinoamérica en el contexto metabólico. Y bueno, que de todas maneras, al menos la diabetes mellitus bueno, la diabetes mellitus, el hígado graso no alcohólico y la obesidad son las principales enfermedades responsables a nivel metabólico, al menos en el contexto latinoamericano. Ahora, ¿por qué centrarnos en años de vida ajustados por discapacidad, los DALI? Los años de vida ajustados por discapacidad, porque también en realidad hay otras métricas, ¿no? Tenemos prevalencia, tenemos incidencia, tenemos mortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Los años de vida ajustados por discapacidad cargan relevancia justamente en estos reportes de GBD porque son una medida resumen, como su nombre lo dice, el nombre de estos reportes, de carga de enfermedad. Combina dos puntos importantes, mortalidad prematura y también combina mortalidad. Y se mencionó que se calculaba de esta forma, ¿no? ¿Qué significa YLL? ¿Qué significa YLD? YLL significa Years of Life Lost, años de vida perdidos, y básicamente lo que representa esta métrica componente, que es el primer componente del DALIS, son los números de años de vida que se pierden debido a muertes que ocurren antes de la esperanza de vida esperada. Bien, y bueno, se calcula multiplicando el número de muertes por la diferencia entre la edad al morir y la esperanza de vida ideal. Y el segundo componente o la segunda métrica, que es YLD, hace referencia al Years Lived with Disability, o los años vividos con discapacidad, y representa los años vividos con una condición de salud no mortal, pero discapacitante. Entonces, ¿qué es lo que sucede básicamente en los análisis del Global Burden Analysis? Tanto en los YLL, vamos a llamar así, como los YLD, se expresan en tasas estandarizadas por edad por cada 100.000 habitantes. Y esto naturalmente es lo que permite comparaciones entre países o regiones con diferentes estructuras etarias. En términos generales, el componente de discapacidad es lo fundamental en realidad acá. Y naturalmente es lo más relevante al momento de interpretar los DALIs, es lo que salta justamente al momento de interpretar los DALIs, ya que gran parte, una gran parte de la carga suele deberse justamente a los años vividos con discapacidad. Y bueno, en resumen, básicamente esto tiene un impacto directo. Hablamos de productividad laboral, por ejemplo, y naturalmente hablamos también de costos en el sistema de salud. Entonces, esa es la razón por la cual se centra estos análisis principalmente en esta métrica. En resumen, nuevamente, me habla de muerte prematura, me habla de discapacidad, me permite capturar el componente también de mortalidad de alguna manera, me permite hacer comparables los análisis o la data que presento entre diferentes regiones, me permite hablar de costos de alguna manera. En realidad es una métrica que suele utilizarse al momento de tomar decisiones en realidad. Eh, no solamente incluso de ya intervenciones en el contexto de políticas públicas, sino que, bueno, esto puede variar en realidad entre región, aquí sí hablo un poco de la experiencia personal, pero por ejemplo, al momento de decidir qué guías de práctica clínica priorizar, por ejemplo, por el Estado, en el caso de Perú, por ejemplo, el Ministerio de Salud o ya sea el Seguro Social de Salud, o de repente al momento de hacer de hacer priorizaciones también de evaluaciones de tecnologías sanitarias y si yo quiero introducir un componente de metodología multicriterio o análisis jerárquico, el tema de carga de enfermedad también influye, ¿no? Para ver, o sea, cuál potencialmente está más arriba porque justamente podría ser más una prioridad, ¿no? Y por último, de todas maneras, también esto se alinea con el marco, en el marco de monitoreo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la OMS. Específicamente, si hablamos de lo que estamos presentando ahorita, vendría a ser el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3, que es justamente el que habla de la reducción de la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Si bien nos estamos centrando en carga de enfermedad en temas de DALIS, este es solamente para dar una perspectiva de la mortalidad. Esto es a nivel global. Bien, y aquí lo que se está viendo son las causas principales nivel 3 de muertes. Ahora, esto era algo que mencionaba a casi un inicio, que son el tema de los niveles 3, bueno, niveles uno, 2, 3. Solamente para que quede claro, muy brevemente, qué es lo que hace el GBD. Organiza las causas de enfermedad, discapacidad y muerte en diferentes niveles, de lo más general a lo más específico. ¿Para qué? Justamente para poder analizar y comparar datos de forma estandarizada. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el nivel uno, que es el más general? Agrupa las causas en grandes categorías. Por ejemplo, tenemos consecuencias relacionadas con la pandemia de COVID-19, que es lo que se introdujo en realidad para el último reporte y naturalmente antes no existía. Y además también tiene tres categorías principales, que son enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales, pero en un grupo grande, o sea, no las diferencia. Tiene las enfermedades no transmisibles como grupo, y lo último que son las injuries, son las lesiones. Luego ya viene el nivel 2,
que ya subdivide estas grandes categorías en 20 o 22 grupos de causas. Y luego ya viene el nivel 3 que contiene 170, 175 causas más o menos, que es en realidad justamente el desglose que se presenta acá y es el que usualmente se suele incluir en los reportes. Entonces, esto fue publicado hace poco, corresponde al reporte de GBD que hace usualmente en Lancet. Y aquí lo que vemos son las causas principales, el top, a nivel global, eso sí, ya no es solamente en Latinoamérica, este es a nivel mundial, combina ambos sexos y combina también justamente perdón, incluye solamente los niveles 3. ¿Y qué es lo que se ve? Que existen causas cardiovasculares en el top 20 en este caso, ¿no? Pero incluso en el top 10. Y ahí es donde salta la enfermedad cardíaca isquémica, la enfermedad cerebrovascular, que es el stroke. Por aquí podemos ver también el tema de la diabetes. Y y también el 3 está la enfermedad cardíaca hipertensiva. eh, pero otro punto que quería mencionar acá es que de alguna manera están también otras enfermedades que incluyen factores de riesgo cardiometabólicos. No, obviamente estamos hablando de que la mayoría de enfermedades suelen ser multifactoriales, definitivamente sí. Pero uno de los componentes, uno de los factores de riesgo es justamente el cardiometabólico. Por ejemplo, está el tema del CKD, la enfermedad crónica, la enfermedad renal crónica, que tiene de todas maneras un componente cardiometabólico como factor de riesgo. El Alzheimer's y otras demencias, sabemos que existe la demencia vascular. En realidad, esta es una de las áreas que estamos trabajando ahorita bastante sobre el componente cardiovascular o cardiometabólico que existe como factor de riesgo para desarrollar eso. Entonces, si bien es cierto, estamos presentando perspectivas desde América Latina, pero de todas maneras, un mensaje macro es de que el componente cardiometabólico o el componente metabólico tiene una alta carga de enfermedad, ya sea como lo veas desde la perspectiva solamente de número de muertes, o, y aquí es donde viene la siguiente diapositiva, desde el número de años de vida ajustados o años de vida ajustados por discapacidad. Y aquí lo que se presenta, esto también es a nivel global, son las causas principales, nivel 3 considerando los DALIs. Y bueno, presenta también 2010, 2020, 2021 y también es el reparte del reporte del GBD. E igual, como se puede ver, existen las enfermedades cardiometabólicas acá. Eh, eh, existe, bueno, esta particularidad, naturalmente, que en el 2010 no existía el COVID-19, aparece en el 2020 naturalmente, y para el 2021, o sea, para los reportes sube al primer nivel. Quitamos pandemia y nuevamente sigue en primer lugar el ischemic heart disease, el stroke, la diabetes y bueno, también las enfermedades que nuevamente tienen como factor de riesgo algún componente cardiometabólico, pero varían un poco de nivel. Nuevamente porque lo anterior considera mortalidad y esta está considerando los años de vida ajustados por discapacidad. Entonces, de estas dos diapositivas nuevamente vemos que a nivel global vemos que existen enfermedades cardiometabólicas o enfermedades con componente de riesgo cardiometabólico que resaltan ya sea al considerar solamente el número de muertes o ya sea al considerar la carga de enfermedad medida en DALIs en años de vida ajustados por discapacidad a nivel global. ¿Y qué es lo que sucede a nivel de Latinoamérica? Pues nuevamente vemos un escenario similar. Quitamos COVID y vamos a encontrar igual las enfermedades cardiometabólicas. En el caso, bueno, esta es una clasificación particular, pero nos podemos centrar ah, en la primera, que es básicamente la que incluye Latinoamérica y Caribe ya como macro. Y es donde encontramos nuevamente la enfermedad coronaria, encontramos el tema de la diabetes, encontramos el stroke, el CKD que nuevamente mencioné, tiene un componente de riesgo cardiometabólico. Entonces, tenemos todas las enfermedades o tenemos toda esta carga metabólica, eh, tanto a nivel global y como a nivel de Latinoamérica. Bien, ahora ya es la última mitad de la presentación, es cómo se visualiza cada una de las enfermedades que nosotros incluimos en el estudio. eh, eh,
¿Cómo es que se visualiza en realidad con las enfermedades que nosotros incluimos a nivel de Latinoamérica? Básicamente nosotros, ¿qué es lo que mencionamos al inicio? Es de que en el caso de diabetes mellitus tipo 2, México era el que se encontraba dentro del top 5. ¿Cierto? Habló de más de 3 millones de DALIs. Ahora, ¿qué es lo que se ve acá? Porque aquí lo que ustedes ven ya en realidad es una tasa, estamos hablando ya de carga relativa y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, Esto habla de carga relativa y este ranking, acuérdense que era carga absoluta. Pero bueno, nuevamente, en términos generales, ya sea carga relativa o carga absoluta, vemos que México rankea de todas maneras. No se muestra acá, pero un dato importante que salió del análisis es que, al menos en términos de diabetes, porque en el 1990 el que estaba dentro del ranking 5 además de México, en el top 5 era también Brasil. Es más, era México, Brasil. Puesto 4, puesto 5. Ya para el 2021, Brasil no está dentro de este top 5. No estamos diciendo de que la diabetes no tenga una carga de enfermedad importante para Brasil. Estamos solamente diciendo que considerando la carga de enfermedad absoluta, Brasil salió de ese top 5, ¿no? Y otra cosa importante que se puede ver es de que de 1990 al 2021, que es el último año que se incluyó en el análisis para la carga de enfermedad, los DALI se triplicaron, no solamente a nivel global, sino también a nivel regional. Entonces, esto es básicamente el caso de diabetes. En el caso de presión arterial alta, como mencionamos al inicio también, no hubo ningún país latinoamericano en el top 5, nuevamente absoluto. Bien, estamos hablando de carga absoluta. Y una vez más, no es que no sea una carga, no es que no sea un problema a nivel latinoamericano. Estamos solamente hablando del top 5 de todos los países que existen en el mundo. Sin embargo, lo cierto es de que a nivel global sí se observó un cambio porcentual anual de menos 0,3%, ¿no? Eh, que aparentemente no parece mucho, pero estamos hablando uno a nivel global y estamos hablando de cargo porcentual anual. Entonces, esto sí, de todas maneras, puede ser una sugerencia de que esta disminución global, incluso regional, podría ser ah, un reflejo de una cobertura o de un incremento en la cobertura. Si hablamos del contexto regional, nuevamente, de repente no es tanto metabólico, y quizá salga un poco de los objetivos de esta presentación, pero sé que varios han escuchado quizá la iniciativa HEARTS. Entonces, presuntamente, esperando que sea así, podría ser que eso esté o podría tener algunos impactos positivos, sobre todo en los análisis próximos. Vamos a ver cómo se comporta este componente. Lo cierto es que también está para el tema de la diabetes, se está implementando, pero bueno, son otros temas a discutir. Eh, Aún así, ok, aparentemente Latinoamérica, algún país latinoamericano no aparece en este top 5. Vimos que a nivel global, y en realidad vimos de todas maneras que a nivel regional, si bien no estaba la presión arterial alta como condición por un país latinoamericano. De todas maneras, el ischemic heart disease y la enfermedad cerebrovascular estaban dentro del top 4 de enfermedades a nivel global para el 2021. Entonces, de todas maneras, es importante tener en cuenta porque, ah, como toda enfermedad, existe dif- niveles, no, pero es como todo un pathway, como toda la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Al inicio podemos tener el componente que es la presión arterial elevada. Antes pueden estar naturalmente los factores de riesgo, consumo de alcohol elevado, consumo de cigarros elevados, pero bueno, luego puede venir ya el desarrollo de la hipertensión, luego puede de repente venir el desarrollo de la enfermedad hipertensiva cardíaca como tal, luego podemos tener el tema de la enfermedad coronaria, podemos tener el tema de heart failure, de falla cardíaca, entre otros escenarios. Incluso ya pueden haber desarrollado esta enfermedad pues estos estadios, vamos a llamarle así, con presión arterial controlada. Entonces, es de todas maneras un tema que debe tenerse en consideración. Respecto al índice de masa corporal elevado, respecto a la obesidad, aquí sí encontramos que Brasil se encontraba dentro del top 5. Bien,
Entonces estamos hablando de más de 4 millones de DALIs y un cambio porcentual anual positivo, significativo, o sea que aparentemente iba en incremento. Y pues básicamente tanto a nivel global, tanto a nivel regional, y eso es algo en realidad que sabemos. Sabemos que es un problema creciente la obesidad, pero bueno, los DALIs han incrementado de 3 a 4 veces desde 1990. O sea, es probablemente uno de los problemas de salud pública. Sabemos que también es una enfermedad crónica multifactorial cuya pendiente es en realidad positiva. Pese a diferentes esfuerzos, en algunos casos se puede estar viendo algunos efectos, pero tratar de lograr el plateau, la meseta, sigue resultando complicado. Motivos o razones, pues naturalmente hay varias, que van no solamente del aspecto de manejo de atención primaria, sino de otros aspectos en realidad y aprovecho para resaltarlo porque lo menciono siempre bastante, soy un promotor en realidad de eso, es el tema del el estigma asociado a la obesidad. Ah, es importante resaltar, aunque sé que en realidad los que están escuchando la presentación ya lo saben, la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, recidivante. Entonces esos aspectos que de repente hace muchos años, bueno, de repente algunos de nosotros los seguimos escuchando, este tema de que eh, uno tiene obesidad o uno es obeso porque quiere, pues debería salir en realidad de todo componente, de todo pensamiento de profesional, no necesariamente de la salud, de todo profesional en realidad, y en realidad también de todo investigador. Nuevamente, el tema de estigma de obesidad es, es muy importante y probablemente una de las causas por las cuales la pendiente sigue inclinada negativamente en términos de que no es favorable, ¿no? Pero hablo de que para arriba. En el tema de hígado graso no alcohólico, México fue el que tuvo la carga absoluta a nivel de Latinoamérica mayor y también en realidad la relativa. Aquí sí estamos hablando de tasas comparables considerando la tasa ajustada por edad. Y bueno, básicamente a nivel global el hígado graso no alcohólico sí se ha duplicado. eh, Sin embargo, como tasa, aparentemente se mantiene estable. Ahora, esto tiene una explicación, y en realidad es justamente por la falta de información. El screening de hígado graso no alcohólico sigue siendo irregular. Y esto se suma a que, bueno, la nueva terminología, MASLD, en realidad aún existe controversia porque MASLD versus MASLD, y bueno, sea cual sea la terminología, aún no se ha incorporado a los sistemas de vigilancia. Entonces, esto representa una importante brecha en temas de investigación. Y bueno, respecto al LDL elevado, tampoco nos encontró algún país latinoamericano en el top 5, ya sea aquí sí, ya sea absoluto, ya sea relativo. Sin embargo, una vez más, es importante tener en cuenta que las muertes atribuibles por causa cardiovascular se mantiene alto. Y bueno, también podemos incluir también el tema de aún existe mucha heterogeneidad respecto al acceso de lipid lower therapies como el tema de las estatinas. En resumen, eh, tenemos algunas tendencias en incremento para temas de diabetes y para temas de obesidad. Algunas que aparentemente están reduciendo, que son hipertensión y hipercolesterolemia, y otras que aparentemente se mantienen estables. Aquí, a pesar de ser 0.05, no se presentan los intervalos de confianza, pero no fue significativo. ¿Y cuáles son en realidad los drivers a nivel de Latinoamérica? Podemos hablar en realidad de diferentes factores, ¿no? Y esto puede ser más pronunciado o tener un comportamiento diferente según país, pero puedo mencionar, por ejemplo, el rápido traslado el tema de urbanización, el Urban Migration Effect, y también en realidad tenemos el eh, Dietary Westernization, que básicamente hace referencia al cambio de la alimentación tradicional hacia los que se conoce coloquialmente como patrones más occidentales, que básicamente están caracterizados por un mayor consumo de ultraprocesados, de azúcares añadidos, de grasas saturadas. Tenemos también de todas maneras las inequidades socioeconómicas. No está presentado en estas diapositivas, pero también como parte del análisis se vio que, por ejemplo,
los quintiles de medianos, los quintiles a nivel medio socioeconómico en realidad eran los que tenían tenían tarifa mayor. Y bueno, de todas maneras, el tema de acceso a salud, no solamente por trabajo informal, sino por cualquier causa asociado, hasta incluso por distancia entre la vivienda y la persona, sobre todo en zonas rurales, a un sistema de salud que te permita resolver o al menos hacer un diagnóstico oportuno o referencia oportuna de esta enfermedad, sigue siendo uno de los principales problemas, al menos a nivel de Latinoamérica. Eh, Implicancias en temas de políticas públicas. Pues lo primero es de que es necesario fortalecer justamente estas políticas públicas a nivel país. Y nuevamente, cada país tiene sus prioridades, definitivamente, su manera de implementar. En términos generales, lo que importa acá es de que estas políticas públicas sean basadas en evidencia y no solamente en opiniones. ¿Y cuál es el problema también de Latinoamérica? Que estas políticas públicas muchas veces tienen mucha política. Creo que se entiende el mensaje al respecto, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que que sean basadas en evidencia. Otra implicación a nivel de políticas públicas en realidad es una necesidad de hacer un mejor, no necesariamente mayor, bueno, hacer un escalamiento en detección a nivel de atención primaria y naturalmente intervenciones de estilos de vida, que es lo que está ahí asociado a todo el componente cardiometabólico. Este es un punto importante que de repente evaluar la posibilidad, a medida que sea posible, perdón, suena redundante, es evaluar la posibilidad de integrar el screening de hígado un alcohólico, por ejemplo, en settings de diabetes de pacientes, donde se atiendan pacientes con diabetes, en temas de pacientes con obesidad. Habla en específico de Perú. Por ejemplo, si ustedes ven cuál es la fuente de GBD para hígado graso no alcohólico en el caso de Perú, es un estudio que creo que fue en 50 pacientes, si mal no recuerdo, creo que todos con obesidad, y esa es la razón por la cual acá, por ejemplo, en Masaldi, ven que esto es relativo, no es a nivel global, pero ven que Perú sale con un color muy pintado, o sea, es aparentemente los países que tienen un Age Standardized DALI mayor, no global, pero al momento de estandarizar, sí. Pero si vemos qué es lo que hay detrás, es justamente porque la fuente es sumamente limitada. Lo sigue siendo hasta ahorita. Hace algunos años venimos agregando este componente en una corte. Tenemos una corte, en realidad en Perú, pero es de población bariátrica. Y si bien es cierto, se incluye el screening, como pueden inferir de repente, el hígado graso no alcohólico, pues sale sumamente elevado, al menos el 90% de pacientes con hígado graso no alcohólico en esta población bariátrica. Entonces, de alguna manera sigue siendo sesgado la fuente que se va a terminar tomando para estos GBD. Entonces, no estamos hablando de hacer screening poblacionales. Hace poco salió un estudio muy interesante, está un poco más enfocado en la parte genética, pero salió un comentario muy interesante en Lancet eh, sobre cuándo hacer estos screening poblacionales, y que por más de que pueda sonar como una buena iniciativa hacer este tipo de screening poblacionales de cualquier factor, de cualquier marcador, primero que no siempre es necesario y segundo, no necesariamente siempre tiene un impacto positivo. Y luego también puede entrar el tema de costo-efectividad y otros. Y el último, pues, invertir justamente en en sistemas o reformas que sabemos pueden tener impacto porque puede existir evidencia al respecto. Y uno de ellos es a nivel de alimentación. ¿Qué vacíos existen a nivel de investigación, a nivel de data? Pues de todas maneras, lo que ya mencionaba hace unos minutos, hace unos segundos, es la poca representación de cohortes de Latinoamérica en las fuentes de información que se incluyen dentro del GBD. Entonces, esto definitivamente no solamente es data gaps, corresponde a data gaps, sino en realidad también debería verse como una oportunidad de investigación en realidad. Eh, Está relacionado al anterior, pero existen registros o sistemas de registro que aún se mantienen incompletos o en su defecto se mantienen fuera de actualización en diferentes países. Esto también es importante. Existe falta de representatividad nacional, o perdón, existe falta de estudios o de encuestas de representatividad nacional con marcadores metabólicos. Esto es una diferencia, por ejemplo, también importante.
igual me corregirán al final, pero tengo entendido que en las encuestas nacionales de, por ejemplo, México se incluye glucosa, en el caso de, por ejemplo, Perú no se incluye eso. La medida es una pregunta, que si es que fue en algún momento diagnosticado por un profesional de salud con glucosa elevada, pero no se incluye la medición. Entonces, esa es otra limitación que varía totalmente también de país a país. El tema que mencionamos respecto a al hidróxido no alcohólico, pocos estudios que miden el largo plazo, muchos estudios transversales, pocos estudios longitudinales, limitados estudios de costo-efectividad que en realidad al final serían los que deberían sustentar eventuales screening a nivel más macro, eh, heterogeneidad y falta de actualización en realidad en los sistemas de vigilancia relacionada a la terminología para el hígado graso no alcohólico, NAFLD, MAFLD, PASLD, eh, sigue siendo un poco complicado de todas maneras hacer el tema de armonización. Existe el tema de estandarización, ya sea por edad, ya sea por sexo, para hacer comparaciones más justas, pero de todas maneras el tema de armonización implica eh, ah, considerar algunos supuestos, ¿no? No necesariamente en el GBD, pero por ejemplo, si coloco, supongamos que quisiera colocar data el caso que da de repente de México y de repente de Perú, el tema de diabetes, de repente por un lado tendría información de un país donde tengo el valor, un valor laboratorial y donde en el del otro país tengo solamente el autorreporte. Entonces, armonizar los dos se puede hacer, o sea, se hace, y luego se reconocen las limitaciones, obviamente, pero es algo en realidad de que al menos a nivel de Latinoamérica sigue siendo un poco, no limitado porque nuevamente se hace, pero el componente sigue siendo un poco débil. Y bueno, de todas maneras, algo importante tener en cuenta, no solo que solamente sucede cierto a nivel de Latinoamérica, sino en realidad es algo a nivel global, porque cada país también tiene diferentes particularidades socioeconómicas y particularidades en realidad étnicas. Acá se presentan en realidad a nivel macro, no a nivel país, pero es cierto que a nivel país, incluso a nivel país, la carga de enfermedad puede representarse de manera diferente en estratos socioeconómicos, incluso a niveles étnicos. Y ya por último, eh, los, los mensajes para llevar a nivel de Latinoamérica, lo que resalta la carga metabólica está principalmente sustentada en diabetes, obesidad y corazón alcohólico. México y Brasil aparentemente eran los que resaltaban. Sin embargo, una vez más, esto era a nivel global. Se vieron en algunas imágenes otros países de Latinoamérica que parecían un poco más coloreados y esto es porque eso ya considera la carga relativa, ¿no? Y nuevamente esto puede estar sujeto al tema del reporte. ¿Qué quiere decir eso? Solamente para que sea un ejemplo. A veces una mayor prevalencia de alguna enfermedad, digo a veces, no necesariamente es algo completamente malo, a veces en realidad puede ser un reflejo de que tienes un buen nivel de detección en el país. Y de repente, si un país aparece un poco más bajo con una prevalencia más baja, no necesariamente es porque no la tenga, sino porque su nivel de screening, de tamizaje o de detección oportuna es malísimo. Entonces, siempre hay un pero, ¿no? Eh, el tema de la presión arterial, el tema del LDL, que no aparece en el top 5 nuevamente no significa que no haya una carga de enfermedad importante en países de Latinoamérica, sino que no está en el top 5. O sea, hay países peores que, que a nivel latinoamericano, pero de todas maneras no se puede descartar algunas iniciativas que se están desarrollando a nivel de Latinoamérica y que se continúen desarrollando y vamos a ver cómo funciona. Nuevamente me resalto lo de la iniciativa HEARTS. Ah, de todas maneras, estos solamente igual son proxies, parece que se consideró presión arterial elevada y en este caso para hipercolesterolemia se consideró el LDL, que bueno, sabemos que es uno del componente principal, sin embargo, actualmente estamos hablando, está resultando un poco más incluso en temas de relevancia, incluso a nivel poblacional, el tema del screening de la lipoproteína A, que es aparentemente un factor de riesgo más estable y que se sugiere al menos medirse una sola vez en la vida y puede tener un factor de riesgo de aterosclerosis. Te puede dar un pronóstico de terminar desarrollando de aterosclerosis. Pero es otro tema que sale un poco. Y bueno, por último, la necesidad de estrategias macro basadas en equidad, basadas en evidencia que puedan ser necesarias para tratar de que la curva baje, ¿no? Al final nosotros decimos de que la brecha en DALIS es una inequidad que puede modificarse, no es una consecuencia en realidad y
no es una consecuencia de todo inevitable. Y bien, eso sería todo. Eh, para cualquier consulta, para cualquier cosa que deseen conversar, o de repente alguna idea de investigación para discutir también, encantado, esa es mi información de contacto. Muchas gracias nuevamente por la invitación.